RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio, rcr750.com y @rcr750 a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para gustar. Les damos la bienvenida, Yoyana Bombada, @Yoyiao. Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y Kira Kariakin, @Kiracar. Acompáñanos por rcr750.com. Accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail o síguenos en las redes todas, Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónicaccs y @libreriasónica. Y no dejes de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750 o en su página web rcr750.com. Hoy nuestro programa cuenta como invitado a José Antonio Parra, autor del libro Ultramarina, editado por Oscar Todman Editores. Bienvenido, José Antonio. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Kira, muchísimas gracias, Yoyana, de verdad encantado de estar con ustedes en este maravilloso programa. Bien, antes de pasar a nuestra entrevista, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. Bueno, y es que el próximo martes 27 de octubre a las 11 de la mañana, la Fundación La Poeteca y la Fundación para la Cultura Urbana han organizado una conversación vía Zoom sobre la obra de la poeta Lois Gluck. ¿Es Gluck o Glick? Kira, que nunca sé. Glick, supuestamente Glick. Exacto. Ganadora del Premio Nobel de Literatura 2020, que estará a cargo del poeta y traductor Adalbert Salas y de la investigadora Marina Gasparini. Pueden inscribirse enviando un email a lapoeteca2017@gmail.com. Y el poeta Jesús Alberto León cumplió 80 años el 19 de octubre y fue celebrado con la publicación de una antología por el Taller Blanco Ediciones titulada Secreta Inquietud y prologada por Rafael Cadenas. La misma se encuentra para bajarla gratuitamente en la página web de la Fundación Poeteca, en lapoeteca.com, y en la editorial El Taller Blanco Editores, en la dirección eltallerblancoed.wordpress.com. Jesús Alberto León es biólogo y matemático, carreras que estudió simultáneamente en la Universidad Central de Venezuela y hizo su doctorado en la Universidad de Sussex en Gran Bretaña. Desde 1975 es profesor de la Facultad de Ciencias de la UCB. En 1974 publicó los fundamentos de la teoría matemática de la coevolución en el Journal de American Naturalist y posteriormente expandidos en otro trabajo con Brian Charlesworth. Y a esta publicación siguieron muchas publicaciones en cuadernos científicos internacionales y sus aportes han sido reconocidos académicamente a nivel mundial con diversos premios, entre ellos el Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar en el 2001. Queremos destacar esta faceta del poeta Jesús Alberto León porque es quizás dentro del medio literario la menos conocida de él, pero es sumamente importante porque él hizo un aporte fundamental a la bioecología mundial de suma relevancia. Cuando fue la presentación del premio Lorenzo Mendoza Fleury, en la presentación se dijo esto: algunos especialistas extranjeros de muy alto nivel que contribuyeron con sus opiniones a las deliberaciones del comité de selección se expresaron en estos términos. Las contribuciones del doctor León a los fundamentos teóricos de la ecología de comunidades evolucionistas en los años 70 y principios de los 80 estuvieron entre los artículos más importantes escritos en biología teórica durante esas décadas.
Ellos habrían tenido mayor influencia entonces si no hubiesen estado tan avanzados para su tiempo. Esos modelos matemáticos que creó para el crecimiento de las poblaciones, de las interacciones entre distintos individuos y su evolución en poblaciones ecológicas, pues son ahora la tecnología pues, y los modelos de estudio que se usan actualmente. En palabras de Jesús Alberto León sobre su trabajo científico, hago ecología evolutiva teórica. Mediante modelos teóricos matemáticos estudio cómo se conforman los sistemas ecológicos y cómo llegan a ser lo que son. Esperamos en un futuro próximo tener a Jesús Alberto aquí con nosotros en Librería Sónica para que nos hable de su poesía. Feliz cumpleaños, poeta. Otra cosa que comentar sobre el maestro Jesús Alberto es que es un hombre muy humilde y muy amable. Y muy generoso. Y muy generoso. Absolutamente. Es un hombre que está presente en la medida de sus posibilidades cada vez que hay un bautizo de un poeta joven. Es muy generoso, está muy atento. Sí, y lee, exactamente. Y hablando de gente que hay que dar a conocer, pues yo quería hacer una brevísima invitación y resumen de lo que ha sido este homenaje que organizó la Universidad del Zulia desde la Dirección de Cultura y el Departamento Audiovisual en la persona de Viviana Márquez, que también es directora del Teatro Baral, y que tuvo a bien convocarme. Hemos hecho memoria viva, hemos logrado traer, por esta magia de la tecnología, a todos los, de alguna manera, herederos de las distintas tradiciones escriturales de Cabrujas. Hicimos un seminario sobre la telenovela con Leonardo Padrón, Lupe Gerenbeck y José Simón Escalona. Cada uno contó su experiencia y se hizo toda una hermosísima reflexión acerca de la televisión en el siglo XX y lo que significó la impronta cabrujiana. Esa conferencia, al igual que todas las demás, ya están en el canal de cultura de la Universidad del Zulia. Y luego tuvimos también la crónica cabrujiana, estuvimos estudiando todo lo que significó el aporte de la crónica de autor. También revisamos la ópera, por cierto, con dos poetas, con Luis Gerardo Mármol y Edgar Vidaurre. Fue un programa delicioso. Conversamos también sobre el teatro cabrujiano y hoy tuvimos la lectura de las crónicas fundamentales en voces de 3 periodistas maracuchos y 3 periodistas venezolanos. Cerramos además con la lectura de la viveza criolla. Y los invito además en ese canal de la Universidad del Zulia a ver la propuesta del Poste, que es una crónica del maestro que llevamos a escena con un elenco encabezado por Tania Sarabia, María Alejandra Martín, Antonio Deli, Camila Ríos, Daniel Jiménez en el papel de José Ignacio Cabrujas y con la música del maestro Aquiles Bajes. Un regalo. Buenísimo. ¿Eso queda grabado, Yoyana? Sí, todas esas conferencias suben al canal YouTube que se llama Cultura Luz y las pueden ver, todas están allí. Anoche estrenamos, en estos días estrenamos el Poste y bueno, ya está todo eso allí. Ya queda como un referente para quien lo quiera consultar. Excelente, felicitaciones. Gracias. Bueno, y esperamos pronto también hacer el programa de Librería Sónica Cabrujiano bajo la dirección de nuestra querida Yoyana. Le encantará. Bien, en la sección de Letralia, hasta el jueves 29 de octubre es posible inscribirse en el curso de la creación a la librería, cómo se hace un escritor y cómo trabaja un escritor en España, que se llama así porque es organizado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura de España, pero tú que no estás en España también puedes participar, puedes inscribirte. Este es un curso que consta de más de 50 seminarios virtuales. Se va a desarrollar del 2 de noviembre al 21 de diciembre con unos nombres rutilantes del tamaño de Carmen Riera, Susana Martín Gijón, a quien conocí el año pasado en España, una escritora excelente de género negro, Raquel Lanceros, Kirmen Uribe o Bernardo Achaga. El curso, bueno, ofrece una panorámica del proceso completo que abarca la creación literaria desde el momento en que se gesta la idea hasta el instante en que los libros llegan a los anaqueles de las librerías. Para saber más y acceder a la página de inscripción, entra a nuestro portal letralia.com, pues la información del curso va a estar en nuestra portada toda esta semana. Les recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana.
Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook, Twitter y Telegram como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Y bueno, ahora sí, pasamos a conversar con nuestro querido José Antonio. José Antonio Parra nació en 1969 aquí en Caracas. Es poeta, narrador, editor y crítico de arte y literatura. Entre sus colaboraciones para revistas y suplementos literarios impresos y digitales destacan su columna La Paciencia en el papel literario del diario El Nacional y sus artículos para Inspirulina, así como para Puntal, revista en la que además fue parte del equipo editorial. También ha colaborado en El Estímulo, fue columnista de la revista Sala de Espera y director-editor de la revista digital La Casa Azulada, donde yo lo acompañé durante un ratico en algún momento, donde también hicimos unos programas de radio para el Ateneo de Caracas. Y ha publicado los poemarios Grados Superlativos, 50 de 50 en el 2004 y Fragmentos de Naranja también con Oscar Todman Editores en el 2015. También publicó en narrativa, o podríamos incluso hablar de una no ficción, narrativa de no ficción, exacto, sus diarios de Rehab, también bajo el sello de Oscar Todman Editores en el 2017. Hoy José nos acompaña porque acaba de publicar Ultramarina, que es un libro muy particular donde la prosa poética se entremezcla con la poesía en su, digamos, forma más tradicional, para llevar a cabo la narración de una relación amorosa, que es vista desde un yo donde los sentidos se encuentran alterados. Es un texto fragmentario y su título, Ultramarina, no puede ser más adecuado porque es un texto para mí acuático. Se lee como si el proceso perceptivo se llevara a cabo a través del agua, donde el tiempo tiene otra duración y ritmo. Fedosio Santaella, en la introducción del libro, dice: este libro nace de los lugares más profundos, de fuentes que emanan hacia arriba. Es azar surrealista, encuentra imágenes y las une, tal como lo quería Breton, en un juego interminable de belleza onírica. Las palabras se encuentran y se abren a los símbolos, como flores extrañas, como amantes que se saben extraños. Y allí se hacen luz, que busca oscuridades iluminadas. A mí, la verdad es que la lectura de este libro me sumergió. O sea, yo estuve todo el tiempo leyéndolo como si estuviera bajo el agua. O sea, era como otro tiempo. Me sentía como en la lentitud del pez que está dentro de la pecera, viendo todo lo que acontecía a mi alrededor dentro de esta luz pseudo fantasmagórica, pseudo psicodélica de lo que puede ser ver debajo del agua, ¿no? ¿Cómo sientes tú, José Antonio, que es tu libro? Bueno, en efecto, es una historia de amor. Fue la intención al momento de compilar, curar y editar el material, porque ese material fue escrito durante los años 90 y a comienzos de la década del 2000, o sea, casi entrada la década del 2000. Y obviamente fueron textos escritos bajo una percepción de los sentidos sumamente alterada, el uso de sustancias en esa época. Yo dejé el material ahí guardado. Fue apenas hace pocos años cuando me atreví a encarar esos textos porque eran textos en algunos casos muy desgarrados y me impactaban muchísimo, me movían muchas cosas interiores, aparte de un inmenso dolor. Pero bueno, hace pocos años tuve el valor de encarar los textos, comenzar a curarlos, comenzar el proceso de edición, y ahí fue cuando me di cuenta que lo que había de fondo era justamente una historia de amor. Entonces, básicamente, basado en esa línea, fue que basé el proceso de edición, y a partir de ahí, pues, armé un tríptico. Luego vino ya una edición final,
me acompañó Graciela Llanes Vicentini en ese trabajo. Yo quería hacer esa fase de edición con ella, y ahí se depura la línea estilística, la línea conceptual del trabajo. En efecto, es un texto psicodélico, es un texto, es un texto profundamente cargado de surrealismo, obviamente. En algunos casos, pues, hay una exuberancia muy profunda. Sin embargo, para mí, al momento de hacer el trabajo, una de las cosas que me preocupaba en tanto autor era que se pudiese leer desde el otro lado el hecho de que era una historia de amor, porque obviamente es un texto líquido, por llamarlo de alguna manera, un texto psicodélico, y no tenía claro que pudiese ser percibido como lo que, en tanto la intención que había inicialmente al momento de configurar el artefacto. Hasta ahora, pues obviamente la lectura que se le ha dado ha sido, una de ellas esa, y eso para mí ha sido satisfactorio en el sentido de lo que ha sido mi intención estética, estilística. Gracias a Dios corrí con suerte porque, bueno, fue un trabajo que no estuvo carente de riesgos durante su escritura en los años 90. O sea, pasaron muchas cosas muy vertiginosas, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, afortunadamente pude darle una salida artística, estética a todas esas experiencias. Es lo que yo veo en tanto lo que es el cuerpo poético. Sí, José Antonio, una de las cosas que más destacan, o por lo menos de las cosas que más me impresionaron, es que es un libro todo metáfora. Tienes cosas, imágenes maravillosas, ¿no? Por ejemplo, unas que tomé mientras hacía la lectura: la esquina de las flores incendiadas, el hombre de las piezas vacías, el vórtice de este naufragio. Son imágenes que hablan primero de un hombre que lleva mucho tiempo sumergido, para seguir con la metáfora marina, en este tipo de escritura, pero además de alguien que vivió cosas muy intensas. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? ¿Cómo influye esta vivencia en tu obra? Bueno, esa década de los 90 fue en efecto intensa, extremadamente intensa. La década se inicia, yo había culminado mi primera carrera, que era Ingeniería Eléctrica en la Metropolitana. Viajo a los Estados Unidos a estudiar algunas cosas en la Universidad de Michigan, y ahí es cuando me comienzo a sumergir en lo que es tanto la experimentación psicodélica como en la escritura del texto. O sea, comienzo a vivir ese trabajo. En cierto momento yo simplemente hacía el texto, era lo que simplemente me nacía día a día hacer ese texto. Yo luego regreso a Venezuela, es cuando comienzo a estudiar letras, y ya al final de la década estoy hacia la culminación de mis estudios de letras en la Universidad Central de Venezuela. Yo simplemente hacía los textos en función de la vivencia diaria, una vivencia que no solamente estaba hilvanada con el uso de la sustancia per se, sino que, bueno, la década de los 90 fue una década que estaba toda sumergida en esa estética, era la cultura de lo alternativo. Mi percepción anecdótica, es decir, la anécdota diaria, cotidiana de ese periodo, más allá de lo desgarrado en sí, impregnado de la magia, ¿sabes? Yo vi cosas de verdad muy extrañas. El tiempo, en efecto, fue distinto. Procuré decir esa cosa indecible que iba percibiendo, muchas cosas muy insólitas, era realidad insólita, evidentemente. En ciertos momentos mi psique se fragmenta por completo. Afortunadamente sobreviví a eso y pude, porque si yo no sobrevivo a eso, obviamente el material no se convierte en un texto publicable, y después que llega después a Oscar Totman Editores, con quienes estoy infinitamente agradecido.
Entonces, bueno, ese es un poco lo que es esa trayectoria. José Antonio, has mencionado varias veces a Graciela Yáñez Vicentini, que es, bueno, una gran amiga de nosotros y una extraordinaria correctora y editora. ¿Cómo fue ese trabajo con ella? Tú también eres editor y sabes lo que significa trabajar con un autor. ¿Y cómo fue, en tu caso, ahora como autor, trabajar con Chela en la revisión y en la edición de Ultramarina? Bueno, de entrada fue un proceso extremadamente satisfactorio, pero voy un poco a desglosarlo. Yo cuando encaro el material, todos estos textos de los 90, yo hago una primera edición, una primera curaduría, pero yo sabía, en tanto editor que soy, yo sabía que ese texto requería de un proceso de edición como cualquier texto para llegar a una forma más refinada al momento de ser publicado. Yo tenía esa conciencia y quería hacerlo con Graciela, con Chela. Desde tiempo atrás ya yo había trabajado con ella en el papel literario del Nacional. Ella había sido coordinadora del papel y había sido mi editora en ese ámbito. Entonces, para mí era lo que yo deseaba, que fuese Chela quien llevase a cabo la edición de Ultramarina. Emprendimos el proceso y fuimos encontrando, o sea, una de las cosas maravillosas de Chela es su ojo quirúrgico. Para mí fue un proceso más allá de lo estético, de darle un carácter mucho más depurado al manuscrito. Fue un proceso de descubrimiento, de ver cosas en el texto que yo no había visto. En ese sentido, casi que fue un trabajo analítico, psicoanalítico, el recorrido que yo hice de ese texto con Chela, hasta que, bueno, eventualmente se convierte en un texto ya, un material listo para su publicación. Gracias a Dios pude contar con el acompañamiento de Graciela en ese tránsito. Es un proceso extremadamente satisfactorio. Pero sí, un texto para que logre para poder darle, completarlo, para poder llevarlo a un nivel de refinamiento superlativo, si requiere en general, lo sé yo porque soy editor, he editado textos de otros autores, todo texto requiere de un proceso de edición como parte de su tránsito. José Antonio, tú sabes que hay una relación muy interesante que establece Paul Auster entre el hecho de caminar, producir endorfinas frente a los bloqueos de la escritura. Tú eres un hombre, no me atrevería a decir vigoréxico, porque creo que hay una sutil línea entre quienes amamos el cuerpo en movimiento y quienes lo toman como la patología de la dependencia, si no pudieras tener espacio psíquico para escribir. ¿Cómo es la relación tuya con el gasto? Porque además haces ejercicio de alto impacto, de mucho gasto físico, y la escritura. ¿Cómo se traman esas dos entregas? Porque finalmente son grandes entregas, ¿no? Mira, yo llegué al tema de los ejercicios de alto impacto, al training bike, años atrás, justo al terminar mi proceso de rehab. Me regreso a la casa donde vivo en este momento con mi madre y los primeros meses después de un rehab uno está sumamente solo porque se replantean muchos vínculos. Estaba transitando mi proceso de divorcio, una cantidad de cosas juntas. Y en cierto momento, a los meses, me di cuenta que estaba escuchando música medieval, que estaba muy solo y decidí meterme en un gimnasio que me queda cerca, pero más que todo por socializar. Me metí por pura casualidad en una clase de training bike, por curioso, pero me enganché. Me enganché con el training bike, después empecé a hacer otro tipo de rutinas para, digamos, darle tono a mi cuerpo. Es el tema de la liberación de endorfinas durante ese tipo de prácticas aeróbicas que para mí es lo esencial. Y en algún momento me comentaba alguien que es la forma como uno se vincula con la respiración, en el sentido de que yo he probado el yoga, me encanta el yoga, y otro tipo de prácticas
tanto de meditación como de disciplina física. Sin embargo, la práctica física, respiratoria, con la forma de respiración del training body, que es, digamos, un poco más extrema, es con la que yo mejor me vinculo. Después de media hora de pedaleo, a pesar de que el ambiente no pueda ser, o sea, no sea un ambiente que uno pueda decir, mira, es un ambiente, porque es una música que en muchos casos a mí no me gusta para nada, y uno está en un grupo, digamos, que, claro, es la conexión a tierra, es una cosa muy satisfactoria, pero más o menos a la media hora, cuando se produce la liberación de endorfina, yo comienzo a tener ideas maravillosas, que puedo volcar después en el ámbito literario, o sea, en el ámbito creativo. Claro, vino lo de la pandemia y los gimnasios los cerraron, entonces, bueno, hago mis rutinas aquí en casa, media hora de bicicleta estacionaria, media hora de caminata rápida, aquí adentro. Y bueno, así, digamos, complementa, logro un poco lo que es mi rutina en ese sentido de las endorfinas y mantenerme activo. Para mí es esencial porque más allá del tema de la estructura, da múltiples beneficios en cuanto al bienestar, me produce estados profundamente creativos y de introspección muy grande, pero yo creo que es por la forma como yo me vinculo con la respiración que se produce durante esas prácticas aeróbicas. Mira, José, a mí me encantaría que nos fuéramos un poco más atrás y habláramos un poco de tus influencias, pues de lo que tú consideras que son tus influencias literarias. ¿Cómo, o sea, este estilo tuyo de escritura es muy particular y yo siento que, bueno, en mi conocimiento que no es de experta, pero no encuentro parangones en nuestra literatura de la manera como tú abordas este texto y como incluso hiciste con Fragmentos Naranja, ¿no? Entonces quería saber cuáles son tus influencias literarias, o sea, en quién te inspiras, quiénes son para ti tus lecturas fundamentales, quiénes fueron quizás al principio tus lecturas fundamentales, cómo te vinculaste a la literatura. Yo creo que en mi caso hay más bien una gran... No me he vinculado con una línea en particular, ni con un autor en particular, porque me ha tocado leer muchísimo en el sentido de que he reseñado, no solamente que he pasado por épocas de profusa lectura en mi vida, sino que más allá de eso, o sea, ha sido una multiplicidad de lecturas, pero a la hora de vincular, y es esencial uno haber estado expuesto a una profusa lectura a la hora de tener una conciencia al momento de escribir. Sin embargo, cuando yo me pongo a escribir, o sea, es algo más cercano a lo que es la escritura automática, y después entonces es que voy viendo qué fue lo que hice. En esos años 90 tenía conciencia de que escribía, pero no tenía conciencia de que estuviera bajo una influencia determinante. Sí, bueno, he leído lecturas más bien orientadas hacia el taoísmo, o sea, en algún momento en los 90 estuve autores como Cortázar, pero hay más bien una madeja de autores y en ciertos periodos me he vinculado con uno u otro dependiendo de mi estado de ánimo o lo que esté experimentando en esa época en particular. Pero no puedo hablar de una influencia de sí, bueno, también los simbolistas, obviamente, pero digamos que forma parte con las lecturas a las que esté expuesto en cada momento en particular, porque es un devenir. Lo que ha sido en mi caso la experiencia en tanto lector. José Antonio, leí en la entrevista que te hizo recientemente Maritza Jiménez para el Universal, que estás cumpliendo 7 años de sobriedad. En efecto, Jorge, el 6 de octubre cumplí 7 años de sobriedad. Es una manera distinta de percibir la vida, ha sido un tránsito. Los textos
estos textos, Ultramarina, Fragmentos Naranja, digamos, como decía anteriormente, ya cierran un ciclo, es decir, está publicado todo el material que escribí previo a mis años de sobriedad. Lo que estaba haciendo en este periodo, más allá de lo que he hecho en tanto periodista cultural, no está publicado aún. Es material que posteriormente veré, editaré, pero o sea, estoy sobre la marcha. Yo simplemente escribo como en el día a día. Estos años de sobriedad han traído una gran cantidad de cosas, vivencias en algunos casos muy intensas, pero digamos han sido años de logro. La publicación de fragmentos. En estas vivencias tan intensas como, bueno, las describes en Diario de Rehab y las describes aquí en Ultramarina, que de paso tiene una portada hermosísima ese libro. Pregunto, ¿cuál ha sido la fuerza que ha tenido la literatura para tu recuperación? ¿Qué papel, en qué lugar encaja la literatura dentro de esas circunstancias que te llevaron a recuperarte? Bueno, es esencial en el sentido de que yo de alguna forma me vinculo con el mundo a través de la escritura o del proceso creativo. O sea, eso es esencial. He vivido varios procesos muy fuertes. Yo los encuadro más allá de la vivencia cotidiana del día a día. Proceso de desamor inicial, después encontrar el amor en la persona de Gabriela, con quien estoy actualmente, y la muerte de mi padre. Han sido procesos, digamos, muy fundamentales en este periodo. He podido, o sea, en la medida que lo que voy experimentando, yo voy escribiendo y voy, digamos, tengo carpetas donde dejo este material y más adelante los encararé. Pero, digamos, hay un proceso de escribir, hay un proceso después de ver qué se hizo. Así lo entiendo yo. O sea, las cosas hay que dejarlas, hay que dejarlas reposar. Y yo voy entendiendo mi vida a través de lo que he ido escribiendo. O sea, porque si no sería un mare magnum más o menos caótico. O sea, pero le he dado coherencia a través de lo que escribo. Digamos que para mí, o sea, ver en retrospectiva todo lo que fueron esos años en la forma de esos cuerpos éticos, o sea, Fragmentos Naranja, Diarios de Rehab y Ultramarina, gracias al apoyo de Oscar Totman Editores, ha sido fundamental. En mi caso le ha podido dar un orden, una estructura a un periodo completo de mi vida. O sea, y sigo actuando y sigo entendiendo mi vida a través de los ojos José Antonio, de esta reflexión que estás haciendo, rescato dos ideas que me permiten hacer la siguiente pregunta. Hablas, de alguna manera, la literatura te ordena, la literatura te ha reconstruido y te ha reparado, por así decirlo, de alguna manera. Dentro de esa reparación y esa recuperación, ¿por qué la hibridez? O sea, ¿por qué te interesa ese cruce de la prosa poética, pero es el fragmento donde hay momentos que es un diario, hay momentos, es decir, ¿por qué ese aparente caos, independientemente que sabemos que ya la discusión de los géneros puros ya es una discusión pasada de moda, pero me refiero a ti como vos, como escritor, ¿por qué te interesa la hibridación o la hibridez? Sí, así es como va saliendo. O sea, yo voy escribiendo, en la medida que voy haciendo texto, que voy produciendo texto, yo los voy guardando, como te digo, pero yo no me planteo de entrada. Okay. O sea, en mi caso existe la vivencia. O sea, entonces voy como representando esa vivencia y voy colocando esos textos, los pongo a reposar. Y después de un tiempo veo que hay, o sea, que lo que ha salido ha sido así, o sea, no, la hibridez ha sido algo natural, ¿no? Yo no me planteé de entrada, voy a hacer ahora prosa poética, voy a hacer verso, o voy a hacer narrativa en el sentido estrictamente puro, no. Yo voy haciendo el texto
y después que ya tengo un material que siento, baja, hemos completado un periodo, un círculo completo, entonces tomo ese material, entonces comienza el proceso de curaduría, de edición, y entonces es que veo qué es lo que está haciendo, lo que he hecho. O sea, es un proceso, un proceso continuo. Lo que he estado haciendo estos últimos años, veré después en qué termina siendo. O sea, pero sí, yo sigo escribiendo, no paro de escribir, pero no, en cuanto a los géneros, es algo que sale naturalmente. No hay una intencionalidad previa. La intencionalidad ocurre al momento de estructurarlo como un artefacto, es decir, bueno, aquí está el material y entonces editamos. Ok. Bueno, José, que ya hablaste que estás como escribiendo cosas y que las estás guardando para enfrentarlas en el futuro, confrontarlas en el futuro y editarlas, etc. Yo quería volver un poquito para atrás. Fragmentos Naranja fue tu primer libro editado después de tu recuperación y después vino, o fue en el interín, más o menos, ¿no? Y Diarios de Rehab fue posterior. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya? ¿Cómo se recibió esa obra tuya de Diarios de Rehab? Yo creo que por la temática, Diarios de Rehab tuvo mucha resonancia. O sea, fue el tipo de temática, cualquier texto vinculado a adicciones, a sustancias, son, digamos, textos que tienden a tener una mayor aceptación por lo escandaloso que puede ser el tópico en sí, que textos estrictamente, y claro, en el caso de Diarios de Rehab, la intención no era literaria per se, es un texto testimonial. Ha habido lecturas que lo han visto desde pero en mi caso la intención era estrictamente testimonial. Ese tipo de textos tienen mucho más alcance a nivel de lo que igual es una palabra que está bastante distante de lo que es la literatura en sí misma, el mercado de lo que puede ser la poesía, que es con lo que me gusta más vincularme. Entonces, digamos que Fragmentos Naranja es un texto mucho, ahí sí hay una intención literaria, pero son textos que tienen un alcance mucho más elitesco. O sea, la poesía es más elitesca. Digamos, es un registro mucho más depurado de lo que pudiera ser otro tipo de experiencia. Entonces, sí, Diarios de Rehab tuvo muchísima resonancia. Pero en general, mira, yo estoy satisfecho con todo lo que he podido hacer desde el punto de vista literario. Toda cosa tiene su momento. En este instante me siento más contento con Ultramarina. Claro. Siento que he llegado más a hacer lo que... Sí, es bueno, es un libro muy, está redondo, es muy compacto, o sea, a mí me pareció una experiencia interesantísima leerlo. Me pareció, aunque se relaciona con Fragmentos Naranja y obviamente está la vinculación incluso dentro del mismo texto, me pareció que es otra cosa, que es como un avance. Sí, es otro tipo de registro y me gustó mucho aunque no haya sido intencional, me gustó esta multiplicidad de asunción de lo literario con la prosa poética, con la narración como en vivo, sí, exacto, y con la poesía, ¿no? Los poemas me gustaron también muchísimo, funcionan además solos también. Hay fragmentos que funcionan solos y eso también me parece importante. Bueno, no sé a dónde... Quería comentar algo más. Sobre esto que hablábamos, o que yo te comentaba, de que es un libro con un peso muy fuerte del elemento metafórico, pero entonces también te encuentras con cosas como una página casi completamente en blanco, ocupada solo por una línea que dice: las circunstancias se han vuelto insostenibles. ¿Recuerdas
¿En qué estabas pensando cuando escribiste eso? Yo no sé si estaba pensando algo, lo primero que estaba completamente devastado por alguna experiencia límite, porque mira, o sea, cuando uno, y ahí es la gran suerte, cuando uno, yo empecé en ese tipo de experimentación, justamente bueno, quiero tener esa experiencia, pero en mi caso, que soy adicto, o sea, adicto en sobriedad, llevo 7 años de sobriedad, casi termina la cosa fatal. Yo pude haber muerto, pude haber terminado loco. Entonces, gracias a Dios que sobreviví, que pude escribir mi testimonio de recuperación. Pero quién sabe en qué sabe, los textos iban quedando ahí, probablemente una circunstancia descalabrada, tanto exterior como interior. Entonces, por esa razón, yo dejé esos textos, no quería ni verlos durante muchos años, hasta que por fin tuve, digamos, el valor para tomarlos, encararlos, ver qué hay, curarlos y entonces comenzar a editar el material y ya darle, o sea, llevarlo a la dimensión, a la constelación de un cuerpo literario, una intención estética final. ¿Y podaste mucho, José Antonio? Muchísimo, muchísimo, o sea, muchísimo. Lo que ha salido publicado es una mínima fracción de todo el material que yo estoy escribiendo durante los años 90, ¿sabes? Una muy pequeña fracción. Bueno, que yo recuerdo que me habías mandado ese texto antes de que estuviera en manos de Graciela y lo empecé a leer y cuando, o sea, no, es otro texto, este es otro texto. No, que iba a decir que Isaac Chocrón decía que escribir era corregir, es editar, es cortar, o sea, así, podar. Bien, José Antonio, se nos hace corto el tiempo, como siempre cuando hablamos con un autor que tiene tanto que decir. Por favor, despídete de nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias a todos por recibirme en este instante, a Kira, a Georgiana, a Jorge, a RCR. Muy agradecido no solamente con ustedes, sino con la vida en general. De verdad, encantado de estar con ustedes por esta vida. Bueno, un placer tenerte. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, José Antonio. Les recordamos a nuestra audiencia que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción está Wilitza Arcaya, en los controles, Jan Bruno Martínez y Nelson Tobar, y quienes compartimos con ustedes. Yoyana Humada, @yoyiau. Kiracar, ¿cómo es la cosa? Kiracar, @Kiracar. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Es difícil hacerlo aquí en virtual. Simultáneo, sí. Volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.